Durante las últimas décadas hemos vivido en México el surgimiento o agravamiento de un buen número de problemas económicos, políticos y sociales, que pueden parecer efecto de los cambios políticos y económicos que ha experimentado el país desde el inicio de los años 80. La reforma política iniciada en el gobierno del presidente José López Portillo, pero concretada hasta el de Ernesto Zedillo. Las reformas económicas iniciadas en el de Miguel de la Madrid y profundizadas en el de Carlos Salinas. Nuestro perestroika y nuestro glasnost correspondientes. Actualmente existen tres grandes problemas por los cuales México está atravesando: la pobreza y el desempleo. La población económicamente activa asciende en México a unos 40 millones de personas. Esta población crece a una tasa anual aproximada de 3%, lo que significa una cifra de 1.200.000 personas que cada año se incorporan al mercado laboral en busca de empleo. En años de crecimiento económico alto, el sector formal de la economía ha podido crear alrededor de unos 400.000 empleos por año. El resto de la nueva fuerza laboral, es decir, unas 800.000 personas, se ven obligadas al empleo informal de diversos tipos, incluyendo actividades ilegales, o a emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, la economía no ha estado creciendo a un ritmo alto y sostenido en todos estos años, lo que implica que el número de personas forzadas al empleo informal, la inmigración y la delincuencia sea mayor y creciente, a causa de la falta de oportunidades de trabajo. Falta de respeto a las leyes. Desde una perspectiva económica, la falta de cumplimiento de las leyes por los diversos grupos sociales complica y limita la política económica instrumentada por el Estado. Por ejemplo, en lo que se refiere a la recaudación fiscal, y hace prácticamente inútil cualquier reforma que al respecto se pueda llevar a cabo. También ha favorecido el contrabando y la piratería. Falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica. México requiere de una tasa de inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales y de manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. A su vez, altas y sostenidas en el largo plazo según estimaciones de organismos internacionales. En ninguno de los últimos 25 años, la proporción de la inversión entendida como formación bruta de capital fijo ha alcanzado esa meta respecto al PIB, aún considerada la inversión extranjera. México forma parte de distintos bloques comerciales, como lo son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización Mundial de Comercio, Cooperación Económica Asia-Pacífico, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Tratado de Libre Comercio G3, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México, Tratado de Libre Comercio México, Salvador, Guatemala y Honduras, y Área de Libre Comercio de las Américas. El bloque más importante al que México pertenece es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los antecedentes de la integración comercial entre los países de Canadá y los Estados Unidos de América se remontan al año de 1965, con la firma del Pacto Automotor, por el cual ambos países se comprometieron a favorecer específicamente el comercio automotriz y de partes automotoras. Ante este acuerdo, el gobierno mexicano comenzó el planteamiento de un programa propio que más tarde introduciría las industrias maquiladoras en el norte de México. El programa Maquiladoras fue impulsado por el gobierno mexicano como respuesta al cierre del programa de braceros, por el cual se autorizaba a trabajadores agrarios mexicanos a realizar trabajos temporales legalmente en territorio estadounidense. El cierre del programa de braceros acarreó una fuerte crecida en la desocupación en la zona fronteriza de México, razón por la cual, antes de culminar el año de 1965, se puso en marcha el nuevo programa. Este acuerdo fue una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la realización comercial entre los dos países. En 1990, el bloque entró en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México. En el aspecto social tenemos un problema en términos de la inclusión de aquellos con capacidades diferentes. Esto debido a la falta de infraestructura adecuada, al igual que la ignorancia del tema, lo cual lleva a la falta de información con respecto al problema. La educación en México se ha rebajado demasiado. La educación es un reto, un desafío. De igual manera, existe un rezago y marginación en los pueblos indígenas.
Un gran problema que tenemos es el racismo, debido al elitismo que realizamos día con día. En cuanto a la problemática política de México, la corrupción en el país ha alcanzado grandes niveles. Tiene que ver con la educación, con la necesidad profunda de reformas legales. Hay una baja credibilidad social en el manejo de la ley imparcial. Transparencia Internacional nos coloca en el lugar 59 de la corrupción a nivel mundial. Y según el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción es de 9% del PIB. Existe frustración. La sociedad no cree en las instituciones ni en la política para resolver sus problemas. Siendo la corrupción uno de los problemas más grandes de México, es importante buscar una solución. Con respecto a esto, existe una serie de artículos publicados que dan ciertas soluciones ante la problemática. La siguiente solución está fundamentada en un proyecto de España creado por Andrés Pedreño. Modificar la ley de contratos del Estado sector público. Es un tema clave y extraordinariamente importante, ya que existe un elevadísimo porcentaje de casos de este tipo donde la corrupción está presente. La reforma debe ir dirigida a la transparencia y publicidad digital de documentos y concursos públicos no restrictivos de mayor concurrencia. Penalización a las empresas por no identificar indefiniciones de proyectos que impliquen mayor coste y que lleven a la inviabilidad de la ejecución del proyecto o la obra. Control de calidad de obras y servicios a través de empresas y o funcionarios con la mayor cualificación. Penalizaciones muy severas para las empresas que hayan concurrido en delitos que atenten contra la transparencia y buenas prácticas de la ejecución de contratos públicos. Posibilidad de que los ciudadanos presenten fácilmente denuncias en caso de que no se haya cumplido los acuerdos de licitación.